Buenas tardes. En el espacio del día de hoy nos acompaña el gerente de la región administrativa y de planificación RAP Pacífico, el doctor Camilo Ernesto Lloreda Becerra. Buenas tardes, doctor Camilo. Camila, muy buenas tardes para ti, para el equipo de comunicaciones de la RAB, y muchas gracias por este espacio. Teniendo en cuenta el trabajo y amplio compromiso que ha tenido la RAP Pacífico a lo largo de la región, cuéntenos cuál ha sido esa gestión con los departamentos durante esta contingencia del COVID-19. Comenzamos a mostrar resultados, Camila, en términos de, por ejemplo, de lograr mirar qué grandes empresas o sectores nos podrían generar algunas donaciones puntualmente. Y me refiero al gran esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, una Socaña, como una asociación a través de la cual todos los cañicultores y todos los ingenios se unen. Y comenzamos a ver que ellos desde un principio comenzaron a mirar y pensaron en algunas entidades territoriales como objeto de la recepción de alcohol, de etanol puntualmente, a más del 90%, para ser entregado a las entidades y que llegara, digamos, a aplacar, digamos, la difícil situación de la red hospitalaria en los departamentos. Allí vimos una oportunidad, comenzamos conjuntamente con los 4 gobernadores a hacerles cartas a Socaña y a los ingenios para que nos brindaran toda su atención, y de allí podemos decir que el departamento del Valle fue el primer departamento en recibir de manera directa de Socaña esa donación. El segundo puntualmente fue el departamento del Chocó, recibió inicialmente más de 10.000 litros de alcohol. Después se hizo una muy buena gestión con el departamento de Nariño, recibimos 42.000 litros puntualmente, que hidratados sumaron casi 57.000, que llegaron a beneficiar a los más de 64 municipios que tiene este departamento. Y por último estuvo el departamento del Cauca, que ya había recibido inicialmente por una gestión del gobernador, el doctor Elías Larrabondo, 12.000 litros, y hace ya más de 2-3 semanas tuvimos una excelente noticia de Azocaña que digamos, le asignaron más de 25.000 litros adicionales. Entonces podemos ver que este esfuerzo se da, y precisamente esta misma semana nos notificaron de Azocaña que están esperando que ya 20.000 litros adicionales para el departamento del Chocó sean, digamos, recogidos en las instalaciones de los diferentes ingenios. Entonces, eso fue el tema inicial, y la gestión de todos los días, y no solamente, Camila, de entrar en comunicación con Azocaña, porque una cosa es la donación puntual, pero Azocaña provee el alcohol, y de ahí hay que mirar primero a través de qué mecanismo. Las industrias de licores nos han servido muchísimo. En el caso de la industria de licores del Valle, hizo la hidratación de tanto de digamos, los diferentes litros cuando andaba por el departamento de Nariño. La industria de licores de Caldas hizo la hidratación inicial de Chocó, y va a ser en esta segunda donación, y la industria de licores de Cauca hizo lo propio con Cauca. Entonces, el esfuerzo ha sido completo, y también en el tema de traslado. Hemos tenido que conseguir el transporte puntualmente. La RAB ha hecho un esfuerzo ingente digamos, porque los diferentes actores de los gremios, en este caso el transportador, hicieran un aporte puntualmente para poder tener el transporte, por ejemplo, entre el departamento del Valle y el departamento de Nariño, o lo que va a ser el transporte seguramente la próxima semana de esa donación entre el Valle, el departamento de Caldas y posteriormente el departamento de Chocó. Es importante tener en cuenta que una crisis de esta magnitud genera no solamente un impacto en la economía mundial y regional, sino que también un impacto a nivel social. En este sentido, ¿cuáles son esas expectativas y propuestas que tiene la RAP Pacífico para un escenario post-COVID-19? Cuando pase la pandemia, y cuando ojalá la saturación del sistema hospitalario a través de la atención que se está dando en los 4 departamentos baje por los casos y por los diagnósticos, y sobre todo pues por aquellas personas que están utilizando esas unidades de cuidados intensivos en los 4 departamentos, baje de manera considerable, y Dios quiera sea rápido, tenemos que concentrarnos en cómo reactivar la economía. Muchas empresas hemos visto han cerrado, muchas empresas han generado despidos, han tenido que aguantar lo más que se pueden, y no estoy hablando de grandes empresas, sino
a todo nivel, grandes, medianas y también pequeñas, ni pymes, que digamos con gran esfuerzo aguantaron tal vez el primer mes, mes y medio, pero ya no pudieron aguantar más y han tenido o que cerrar de manera definitiva o que ver disminuido su potencial humano a través de digamos, despidos, digamos que porque no han podido aguantar más. Allí es donde tenemos que incidir puntualmente. Y sobre todo, antes de la pandemia veíamos un movimiento significativo de emprendimientos en la región. Los emprendimientos son tan importantes porque dan cuenta de cómo las regiones están cohesionando en términos económicos para generar empleos, para generar, digamos, desarrollo económico. Esto siempre se había dado y evidentemente ahora en pandemia se ha disminuido. Tenemos que seguir propendiendo para que este tema, digamos, se reactive y las líneas yo creo que han sido, o el análisis que se ha hecho frente a esta reactivación ha sido el mejor. ¿Qué hemos hecho entonces? Puntualmente nos hemos reunido, Camila, con los diferentes actores, cámaras de comercio, comisiones regionales de competitividad, comités intergremiales de los 4 departamentos, universidades como factor de investigación y jalonadores de ese, como centros de pensamiento, y con los diferentes actores que han venido gestando temas puntuales en este momento de pandemia y que también se están pensando qué van a hacer, digamos, con la reactivación. Allí lo que podemos ver es 2 reuniones puntuales. Una, dejando entrever y escuchando puntualmente a estos actores qué están haciendo y qué están pensando para la reactivación. Una vez concluyó la reunión, hicimos una matriz de manera muy juiciosa en la RAP Pacífico, en donde miramos y contemplamos que hay unos temas muy localizados en cada departamento, pero también muchos temas que se están repitiendo en los 4 departamentos. Entonces, esos esfuerzos, lo que hicimos fue meterlos en la matriz y poder visibilizarlos. Y en la segunda reunión, compartirlos con todos los mismos actores para que se den cuenta que estamos haciendo esfuerzos que tal vez deberíamos estar haciendo al mismo tiempo. Podemos ver cómo el departamento de Cauca, como el departamento de Nariño y como el departamento del Valle están pensando en el mediano y en el largo plazo, ya te voy a decir por qué no en el corto, en el desarrollo puntualmente de respiradores. Tú sabes que estos respiradores, digamos, históricamente se han conseguido a nivel internacional a través de unas empresas muy localizadas en países como Estados Unidos, Canadá, incluso países de la Unión Europea, que los fabrican y los exportan a diferentes partes del mundo. En este momento de pandemia, digamos que el mismo gobierno, el doctor Plata, que es el gerente del FOME, de ese fondo, digamos, para la pandemia, ha dicho que ellos se han podido encontrar, digamos, en valores que oscilan antes de la pandemia entre los $8,000, $9,000, $12,000, a tener, digamos, cotizaciones entre los $35,000 a $50,000. Entonces, al final, uno puede ver cómo estos, digamos, estos equipos biomédicos se han encarecido a raíz de la pandemia, y es más que normal, pero sobre todo que estos países, primero que todo, van a atender, digamos, la demanda interna para después mirar en las solicitudes, digamos, externas. Y así como estamos nosotros de demandantes sobre estos equipos biomédicos, esos países también los están demandando. Entonces nos vemos abocados, Camila, en este momento a pensar cómo podemos generar una estrategia de solución ante estos equipos, sobre todo hablando de respiradores. Y ahí es donde podemos ver que investigadores de los 3 departamentos en diferentes líneas han comenzado a desarrollar respiradores hechos aquí en Colombia, hechos en territorio pacífico, de la mano con investigadores o con clústeres de innovación. Y así como Antioquia, pudimos ver muchos en la televisión que ya lo está, digamos, produciendo a través de empresas que se dedicaban a otros temas y ya se están produciendo en esas empresas. Nosotros también estamos bien encaminados. Creo que nos falta comunicarlo más y sobre todo seguir el proceso. Entonces lo que queríamos era unir ese esfuerzo entre los 3 departamentos, que conocieran uno de la otra experiencia y sobre todo mirar a ver cómo podíamos aunar esfuerzos para poder llegar a feliz término. Entonces te decía el por qué no en el corto plazo, porque al final este proceso es de generar el modelo, mirar la homogenización de los procesos, que es tan importante, y eso no es de la noche a la mañana. Nos explicaban, digamos, los que están desarrollando esto, que al final tienen que pasarle todo ese procedimiento al INVIMA, que es al final el que le da el visto bueno para digamos, la producción, el tema de patentes, todos estos procesos, y al final ya sacarlo, pero esto no puede ser en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que es que el post-COVID nos va a requerir esfuerzos no solamente en el caso de respiradores. Cuando pase la pandemia,
pues cuando uno ve indicadores como el del Chocó, que tienen entre 24 o 26 camas de UCI en todo el departamento, en 30 municipios, pues con coronavirus o sin coronavirus, ese proyecto puntualmente de los respiradores es más que oportuno. Y los valores que están enmarcados en, digamos, en lo que nos está dando la información de ese mercado que está haciendo cautivo y potencial, nos está dando cuenta de que estamos hablando de 2 o 3 veces menos de lo que sin coronavirus las grandes empresas internacionales nos estaban vendiendo estos respiradores. Claro, no con las mismas características ni con la misma tecnología, pero sí con el mismo objeto misional. Entonces yo creo que es un tema valioso. Lo otro es pensar en ese fondo emprender, que históricamente ha servido muchísimo a través, digamos, de ese emprendimiento de las regiones, y que va a ser tan necesario ahora. Te decía ahorita, las MIPYMES, los emprendedores. Si yo tenía una estrategia de comercialización de, no sé, de brownies y me lo estaban comprando y estaba ya sacándolos a otros municipios, pues ese emprendedor tiene que entender que tiene que seguir, a pesar de que, digamos, la pandemia la cogió y le pegó un frenazo enorme, pero tiene que seguir. Ese fondo emprender puntualmente va a generar las herramientas para que ese microempresario o bueno, ese prospecto de microempresario inicie. Y aquellos que ya habían iniciado y se habían convertido en microempresarios, en MIPYMES, sigan y puedan ojalá recuperar ese tejido socioeconómico que se perdió y puedan ojalá recuperar el capital humano que pues no pudieron sostener por la crisis y puedan reincorporarlo, digamos, a su vida laboral que es tan importante. Entonces, digamos, esa es una de las líneas. Lo otro, Camila, en términos también del componente, digamos, de salud. Quiero aquí ser enfático que no esto termina cuando ya no tengamos más pacientes que atender. La situación, digamos, de la salud en el Pacífico siempre ha sido crítica y en la RAP Pacífico hemos venido gestando, digamos, una iniciativa, hemos venido estructurándola desde hace ya un año y no vamos a parar hasta tener un proyecto digno para las circunstancias y las coyunturas. No podemos pensar, digamos, en las circunstancias de salud en Cali, en Popayán, en Pasto o en Quito, sino en aquellos municipios y sobre todo en aquellos corregimientos de esos municipios en donde no llega la energía eléctrica, en donde recurrentemente no llega un médico y en donde están abocados a, lastimosamente, ver morir a su población por falta de atención en temas que en diferentes municipios vuelvo y lo repito, en ciudades capitales, pues la gente ya no se muere de eso o que pues sería difícil pensar que, digamos, hubiese una tasa de mortalidad o morbilidad en esos aspectos. Entonces, allí es donde tenemos que prestar énfasis. Entonces, la recuperación digamos, de los 4 departamentos también tiene que estar encaminada en esos aspectos. Hay otros 3, Camila, digamos, líneas que estamos trabajando, pero al final, el mensaje más allá de lo que estamos haciendo es, la herramienta de nosotros es aunar esfuerzos, hacer visible más bien a los diferentes actores que están trabajando en este momento para poderlos conectar, para poder que trabajemos de la mano y sobre todo para que esas iniciativas lleguen a feliz término. Quiero informar, nosotros a partir del 1 de abril del presente año, en plena pandemia, tomamos la Secretaría Técnica del Local Regional con una gran responsabilidad porque los 4 departamentos están enfocando, digamos, sus líneas a aprobar proyectos de salud, es decir, en adquisición de equipos biomédicos, sobre todo, para fortalecer el sistema digamos, de esos municipios que componen los departamentos y sobre todo en proyectos proyectos de seguridad alimentaria, mercados, como te decía, hay que hacer iniciativas que promuevan que la gente se quede en la casa, pero tampoco se muera de hambre. Entonces yo creo que estos temas son muy importantes. ¿Por qué te cuento esto? Porque al final, digamos, la situación de esa principal fuente flexible, por demás, que tiene las entidades territoriales de recursos frescos para inversión, va a estar muy, muy alojada en este año, en lo que queda de la pandemia y seguramente en toda la recuperación, en esas dos líneas. Emergencia, que es lo que se está haciendo ahorita. Ya, por ejemplo, Valle aprobó un proyecto de 22.000 millones de pesos. El departamento de Nariño está a punto de aprobar un proyecto de ambulancias también por un valor significativo. El departamento del Cauca tiene un proyecto de más de 40.000 millones de pesos también irrigar una dotación significativa al sistema de salud de ese departamento. Y bueno,
cada departamento tiene sus temas, pero sabemos y ha sido la labor encomendada por los 4 departamentos para que la RAP trabaje estos temas de recuperación. Entonces, seguramente cuando filtremos la información, lograremos 3, 4 proyectos. Mucha gente pero dice 3, 4 proyectos, muy poquito. No, lo que queremos es concentrarnos en hacer las cosas y que salgan, porque si nos ponemos a decir que vamos a hacer 10, 20 proyectos, seguramente con la capacidad y el alcance que tenemos, pues no lo lograremos. Allí es donde a través de nuestra página y a través de nuestras redes podemos hacer visible un documento. Es un documento relativamente corto, pero muy, muy condensado sobre ese proceso que han tenido, digamos, las iniciativas de la RAP y cómo, digamos, vincularse a cada una de ellas. Entonces, ahí está esquematizado, digamos, todas estas iniciativas que te estoy, pues, que acabo de comentar, Camila, y la invitación es a que todas las personas que tengan, que sean acuciosas y que quieran, digamos, complementar las estrategias, nos ayuden, porque esto detrás de una construcción colectiva. Nosotros no nos la sabemos todas, ni tampoco sabemos, queremos ser los conocedores de la verdad absoluta en la región. Lo único que queremos es aunar esfuerzos para que todo el mundo tenga voz sobre los procesos regionales, que los mismos, digamos, el mismo tema de cierre de brechas de Nariño seguramente es el mismo que se presenta en Cauca, en Valle y en Chocó, y tenemos que aunar esfuerzos para hacer lo mismo, y ahí tenemos que escucharnos entre todos. Somos un canalizador de esa sinergia, pero al final los actores son los que demarcan, digamos, la voz y la confianza en la entidad. Entonces, quisiera hacer la invitación para que se metan a la página, a nuestras redes, abran el documento, es muy corto, pero muy condensado, y nos hagan los aportes puntualmente, y si creen que está bien, pues también se adhieran a la estrategia para saber cómo podemos avanzar en estos frentes que estamos poniendo ahí.